La guerra había dejado su marca en cada rincón de la galaxia. Planetas que alguna vez estuvieron llenos de vida, ahora estaban asustados por la batalla. Sus superficies estaban llenas de restos de naves caídas y civilizaciones destruidas. El capitán Ethan Cole, un soldado humano, se abrió camino a través de uno de esos campos de batalla, un mundo alienígena, ahora en silencio después de años de conflicto. La misión de Ethan era simple: recuperar cualquier tecnología utilizable de los restos y regresar a B. Pero cuando su escáner emitió un pitido al detectar vida entre las ruinas, supo que este día estaba a punto de dar un giro inesperado. La vida aquí, en medio de toda esta destrucción, frunció el ceño. Mientras ajustaba la sensibilidad del escáner, la señal era débil, casi imperceptible, pero estaba allí, moviéndose con cautela. Ethan siguió la fuente de la señal. Sus botas crujieron sobre los escombros. Un enorme crucero alienígena yacía abierto. Un elegante agujero metálico se arrugó como papel en el interior. El aire estaba rancio y el olor a circuitos quemados llenaba la atmósfera. Su linterna atravesó el interior oscuro, resaltando las consolas rotas y las herramientas dispersas. Entonces vio una pequeña figura temblorosa medio enterrada. Bajo una pila de metal retorcido era una niña alienígena, su piel de un violeta profundo con extremidades delgadas y delicadas y ojos grandes e inquietantes que lo miraban con terror. Estaba herida su frágil cuerpo cubierto de cortes y moretones, pero estaba viva. Ethan cayó de rodillas, su voz calmada y suave. «Hey, está bien, estoy aquí para ayudar». La niña se estremeció, sus ojos muy abiertos por el miedo, pero no corrió, no podía. Ethan extendió la mano, moviendo suavemente el metal a un lado para liberarla. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Él sabía lo frágil que se veía y lo importante que era no asustarla más de lo que ya estaba. ¿Puedes entenderme?, preguntó esperando. Ella hablaba uno de los idiomas intergalácticos comunes. La niña hizo una mueca, pero asintió. Débilmente su voz era apenas un susurro. Sí. El alivio inundó el pecho de Ethan. Te llevaré a un lugar seguro. Estás herido, pero puedo ayudar. Puedes. Confía en mí. Había vacilación en sus ojos, el profundo cansancio nacido del trauma. Pero después, un largo momento, ella asintió levemente. Ethan la levantó en sus brazos. Tenía cuidado de no sacudir sus heridas. Era tan liviana, tan frágil, y el peso de su situación pesaba mucho sobre él mientras salían de los escombros. Ethan no pudo evitar preguntarse qué le había pasado. La guerra había desplazado a tantos. Había dejado a tantos niños huérfanos y solos. Lo había visto antes, pero cada vez lo golpeaba con la misma fuerza. Estos niños eran las verdaderas víctimas de la guerra, con ella segura y asegurada en sus brazos. Ethan tocó el dispositivo de Kim Cole. A la base. Encontré a un superviviente solicitando evac inmediato de regreso al humano. La nave de transporte, la chica alienígena yacía inmóvil en una cama médica. La doctora de la nave, una mujer mayor llamada Dora, Valiria, trabajaba con silenciosa eficiencia revisando sus signos vitales y atendiendo sus heridas. Ethan estaba cerca con los brazos cruzados y sus ojos nunca dejando a la chica. Había visto mucho durante sus años de servicio, pero algo en su situación lo golpeó más profundamente de lo habitual. Tal vez fue la absoluta impotencia en sus ojos, o el hecho de que era tan joven, demasiado joven para ser atrapada en medio de una guerra tan brutal. Está en estado de shock, pero sus heridas no ponen en peligro su vida, dijo la doctora, Valiria sacándolo de sus pensamientos. Ella guiará al resto con el cuidado adecuado, pero lo logrará. Ethan dejó escapar un suspiro. No se dio cuenta de que estaba aguantando bien. ¿Qué hay de su especie? ¿La reconoce? Doctora. Valiria negó con la cabeza. No exactamente. Probablemente sea de uno de los sistemas de The Fringe, especies con las que no solemos encontrarnos. Pero es lo suficientemente humanoide como para que los protocolos médicos funcionen. La chica se agitó. Sus ojos violetas se abrieron de golpe. Ethan se arrodilló. Junto a ella su voz, suave. «Hey, estás a salvo. Ahora vamos a ayudarte». La mirada de la chica se desplazó hacia Ethan, todavía llena de miedo, pero también de algo más curiosidad. Nunca había visto a un humano antes, no de cerca. Como su gente había hablado de los humanos como peligrosas criaturas hambrientas de guerra, pero la había salvado. ¿Por qué?, preguntó con una voz tan pequeña que era casi inaudible. Ethan parpadeó, tomado por sorpresa. ¿Por qué?
¿Qué por qué me ayudaste? No soy uno de ustedes. Ethan sonrió, aunque había una tristeza detrás de eso. Necesitabas ayuda. Eso es todo lo que importa. La chica no respondió. Inmediatamente su mirada bajó a la manta que la cubría. Parecía estar tratando de procesar sus palabras como si no encajaran del todo en la realidad que le habían enseñado su gente. Había estado en guerra con los humanos durante años. ¿Por qué? ¿Alguien la salvaría? La doctora Valeria interrumpió su momento. Ella necesita descansar. Capitán, ¿podemos hacer preguntas más tarde de mala gana? Ethan asintió y se puso de pie dirigiéndose hacia la puerta, pero justo antes de irse, la chica susurró algo que apenas entendió. Gracias. Se giró para mirarla. Una vez más, pero sus ojos ya se habían cerrado. El cansancio la arrastró a un sueño profundo. Ethan la miró por un momento, más largo, y luego silenciosamente salió de la habitación cuando la puerta se cerró con un siseo detrás de él. No podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que aún no podía entender. Ethan se apoyó contra la fría pared de metal afuera de la bahía médica. Su mente se arremolinaba con preguntas. ¿Quién era esta niña? ¿Dónde estaban sus padres y por qué la habían dejado atrás en los escombros? La guerra se había cobrado muchas vidas, pero algo en la situación de esta chica le hizo asentir. Su combustión lo devolvió a la realidad. Era el sargento Jackson, su segundo al mando. Capitán, ¿cuál es su estado? Tenemos algunas naves carroñeras que intentan atravesar nuestro perímetro. Están buscando restos del campo de batalla. Entendido, Ethan respondió, sacudiéndose de encima su distracción. Subiré en un minuto. Apagó el Kim y miró hacia la puerta. La chica estaba descansando ahora, a salvo por el momento. Pero Ethan no podía quitarse de encima la sensación de responsabilidad que se había apoderado de él en el momento en que descubrió que sabía que esto era más que una misión de rescate pasajera. Había algo más profundo en juego. La niña no era solo una superviviente, era un símbolo de lo que se perdió en la violencia interminable. Y ahora estaba bajo su cuidado. Ethan se hizo una promesa silenciosa a sí mismo de que la llevaría a salvo sin importar lo que hiciera falta. En el puente, Ethan examinó la situación. Las naves carroñeras eran pequeñas embarcaciones improvisadas, probablemente tripuladas por piratas o oportunistas tratando de elegir entre los restos de la batalla. No eran una amenaza real, pero su presencia era un recordatorio de que esta guerra había dejado a la galaxia en caos. El capitán Jackson llamó. ¿Qué quieres que hagamos con esos carroñeros? Se están acercando demasiado para su comodidad. Ethan apretó la mandíbula. No estaba de humor para más conflictos. No después de lo que acababa de presenciar. Dales un disparo de advertencia. Si no se retiran, nos encargaremos de ellos, pero no quiero un tiroteo a menos que sea absolutamente necesario. Jackson asintió y transmitió la orden a la tripulación de artillería. Momentos después, una ráfaga de energía se disparó a través del vacío y casi rozó las naves carroñeras. Fue suficiente para transmitir el mensaje. Las naves se desviaron rápidamente y se retiraron a la oscuridad. Ethan dejó escapar un suspiro, feliz de evitar más sangrado. Sus pensamientos volvieron a la niña. Era demasiado joven para quedar atrapada en esta locura. Había visto a tantos huérfanos por la guerra, tanto humanos como alienígenas, pero cada vez se sentía como un fracaso, un recordatorio de lo lejos que estaban las cosas. Había perdido el control. La voz del capitán Jackson interrumpió sus pensamientos. De nuevo, estamos recibiendo una señal. Del comando quieren una actualización sobre la misión de salvamento. Ethan asintió con la cabeza. Conéctelos. A través de la pantalla holográfica, parpadeó a la vida revelando la cara del comandante Harland, su oficial superior. Capitán Cole, estoy recibiendo su informe sobre el superviviente. ¿Es correcto? Sí. Señor Ethan respondió. Encontramos a una niña alienígena en los restos, está herida, pero estable la estamos trayendo de vuelta a la base. La expresión de Harlan no cambió, pero había una tensión en su voz. Necesitamos saber más sobre su especie esta. Guerra ha hecho que sea difícil confiar en alguien. ¿Entiendes? El protocolo tendrá que pasar por un control de seguridad completo una vez que regreses. Ethan se erizó ante la implicación con el debido respeto. Señor, ella es solo una niña, no es una amenaza. No dudo de su evaluación.
Capitán, pero conoce los riesgos. Cualquier alienígena, especialmente uno encontrado en el campo de batalla, podría representar un peligro. Debes seguir el protocolo sin excepciones. Ethan apretó los dientes, entendió las reglas, pero no le parecía bien que esta niña hubiera sido abandonada, dejada para morir en los escombros. No era una combatiente enemiga, pero había órdenes. Órdenes, y no tuvo más remedio que cumplir. Entendió, señor. Ethan respondió. Rígidamente, el holograma parpadeó, dejando a Ethan solo con su frustración. No le gustó, pero sabía que no podía desafiar la orden sin arriesgar su carrera. Aún los ojos aterrorizados de la niña permanecieron en su mente. Capitán, estamos libres de los carroñeros, informó Jackson, trayendo a Ethan de vuelta al presente. Bien, fija un curso para Bass. Terminemos con esto. Mientras la nave se abría paso a través de la fría extensión del espacio, Ethan no podía sacarse la sensación de que algo sobre esta niña era diferente. Había más en su historia, algo que iba más allá de las secuelas habituales de la guerra. Aún no estaba seguro de qué era, pero estaba decidido a averiguarlo. Había prometido protegerla, y Ethan Cole no era el tipo de hombre que rompe una promesa. La nave de transporte atravesó la oscuridad total del espacio. Las estrellas apenas eran un borrón en la distancia. Ethan se paró en el puente, mirando al vacío perdido en 1960. Pensamientos abajo en la bahía médica. La chica alienígena dormía recuperándose de sus heridas, pero incluso mientras la nave zumbaba constantemente hacia la seguridad del puesto de avanzada humano, Ethan no podía sacudirse la inquietud que se había apoderado de él. Su mente repitió la conversación con el comando, y los protocolos de Harlon estaban allí por una razón. Pero la chica, su inocencia, su fragilidad, no le sentaba bien que la tratarían como una amenaza potencial. Era solo una niña, y sea cual sea el mundo del que viniera, probablemente había sido destrozado por la misma guerra que había asustado al Capitán Galaxy. Jackson dijo rompiendo el silencio. La ETA a la base es de 3 horas. Ethan asintió, pero permaneció en silencio. El peso de su responsabilidad de respuesta se hizo más pesado a cada minuto. ¿Quién era esta chica? ¿Qué horrores había visto? ¿Y por qué la habían abandonado sola en los restos de una nave? Sus pensamientos cambiaron a posibilidades más oscuras. ¿Era ella la última sobreviviente de su especie? Su familia había sido aniquilada por las mismas fuerzas a las que Ethan sirvió. Haciendo a un lado los pensamientos sombríos, Ethan hizo su de regreso a la enfermería. Necesitaba respuestas y solo había una persona que podía proporcionárselas. Cuando entró la doctora, Valeria todavía estaba en su estación monitoreando los signos vitales de la niña. Levantó la vista. Su expresión era tranquila, pero sabiendo que estaba estable, Valeria dijo que sus heridas se estaban curando bien, aunque su estado mental necesitará tiempo. Ethan asintió y miró a la pequeña figura en la cama. La piel violeta de la niña parecía aún más delicada bajo el suave resplandor de las luces médicas. Su respiración era constante, pero había un aire de fragilidad que hizo que el pecho de Ethan se apretara. ¿Está despierta?, preguntó. Valeria miró su monitor. Ha estado entrando y saliendo, pero creo que está lo suficientemente consciente si quieres hablar con ella. Ethan se acercó a la cama y se arrodilló. Su voz era suave. Hola, soy yo otra vez. ¿Recuerdas? Los ojos de la niña se abrieron lentamente por un momento. La confusión nubló su mirada, pero luego la reconoció. Asintió, aunque su expresión permaneció cautelosa. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Ethan suavemente con la esperanza de ganar su confianza. La niña dudó, como si tratara de decidir si confiar en él. Me llamo Kelleher, susurró Cari. Ethan repitió, ofreciendo una pequeña sonrisa. Ese es un hermoso nombre. Soy Ethan. Estás a salvo ahora, Seri, te lo prometo. Ella parpadeó hacia él sus grandes ojos llenos de incertidumbre. ¿Dónde estoy? Estás en una nave humana, Ethan, explicó, su tono cuidado. Te llevamos a un lugar donde estarás a salvo, donde puedes sanar. La mirada de Kerr se desvió hacia las paredes que la rodeaban, sus pequeños dedos agarrando el borde de la manta. ¿Por qué? Me salvaste, humanos y mi gente estamos en guerra. Ethan suspiró arrodillándose junto a su cama. Tienes razón. Hay una guerra, pero no estoy aquí para lastimarte, Ser. Estoy aquí porque necesitabas ayuda, y eso es lo que importa. Estabas solo.
Herido no podía dejarte atrás. Kelari lo estudió por un largo momento. Sus ojos violetas llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. Mi familia estaban en la nave en la que me encontraste. ¿Son ellos? El pecho de Ethan se apretó. No. Tuve el corazón para decirle, pero el desastre había sido claro. Lo siento, dijo en voz baja. No había nadie más, solo tú. La expresión de la chica se hizo añicos. Las lágrimas brotaron de sus ojos y apartó la cara mordiéndose el labio para no llorar en voz alta. El corazón de Ethan se dolió al ver que la guerra había quitado tanto a tantos, pero romper a un niño así se sentía insoportable. Lo siento mucho, Ethan, dijo Sue, voz apenas por encima de un susurro. Ojalá hubiera podido hacer más. Por un largo tiempo solo hubo silencio entre ellos. El pequeño cuerpo de Killer tembló con sollozos reprimidos, y Ethan no sabía qué más podía decir. Su deber era protegerla ahora, pero no podía recuperar lo que ella había perdido. Después de un rato, Carrie habló, su voz pequeña y quebrada. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué luchamos? Ethan no tenía una respuesta fácil. Se había hecho esa misma pregunta muchas veces a lo largo de los años. No lo sé. Él admitió que es complicado. Algunos dicen que es por recursos, por poder, otros luchan por miedo, pero cualquiera sea la razón, los que más sufren son los que no tienen voz ni voto. Kerr lo miró. Su rostro lleno de lágrimas se llenó de confusión. No quiero pelear más. Ethan extendió la mano suavemente tomando su mano en la suya. Yo tampoco por primera vez. Desde que la había encontrado, la expresión de Keller se suavizó. La guerra le habían quitado todo, pero aquí, con este soldado humano que había elegido salvarla en lugar de dejarla morir, encontró un pequeño rayo de esperanza. Tal vez no todos los humanos eran los monstruos que su gente había dicho que eran. No dejaré que nada te pase. Ethan prometió su agarre, firme pero tranquilizador. Mientras yo esté aquí, estás a salvo. Serie asintió débilmente. Cerró los ojos una vez más. El cansancio la hizo volver a dormir, pero esta vez había una pequeña medida de paz en su expresión, cuando Ethan se puso de pie y se dirigió a la puerta. Valeria habló suavemente detrás de él. Estás haciendo lo correcto. El capitán Hinn hizo una pausa y miró a la niña. Espero que sí, pero no hemos salido de esto. Sin embargo, sabía que el camino por delante sería difícil. El comando no estaría satisfecho con un simple rescate. Tendrían preguntas. Bob, especie, sus orígenes y si representaba alguna amenaza. Ethan. Solo podía esperar que cuando llegara el momento pudiera protegerla de algo más que las cicatrices de la guerra. Los pies de Ethan resonaron. Por el pasillo de la nave mientras se dirigió hacia el centro de mando, su mente era un remolino de pensamientos asesino. Era solo un niño, pero su existencia misma era ahora un punto de discordia. Él sabía, en el momento en que atracaron en el puesto de avanzada humano, ella sería tratada como una amenaza potencial, pregunta y analizada. No podía dejar que eso sucediera cuando llegó al centro de mando. Los oficiales dentro se enderezaron ante su acercamiento. El comandante Harlon, que había estado monitoreando su progreso desde una consola, se giró para mirarlo con los brazos cruzados. El capitán Harlon lo saludó, su expresión neutral, pero ilegible. ¿Cómo está nuestro invitado, Ethan? Se puso ligeramente rígido. Se está recuperando la doctora. Valeria dice que sus heridas físicas Ical no son serias, pero está traumatizada. Es una niña comandante, una niña de una especie enemiga. Harlon respondió, su tono medido. No sabemos nada sobre su gente, Cole. Por lo que sabemos, ella podría ser un caballo de Troya. Ethan sintió que su frustración aumentaba, pero la mantuvo bajo control. La encontré. Sola, en los restos de una nave destruida, está asustada, y sola no podemos. Solo trátala como una amenaza. Harlon miró a Ethan con una mezcla de escepticismo y preocupación. Tenemos protocolos. Por una razón no sabemos de qué es capaz su especie. Puede tener habilidades de las que no somos conscientes. ¿Viste lo que pasó en la estación de Nair? Una tripulación entera aniquilada por un solo alienígena que parecía inofensivo. Eso era diferente. Ethan respondió con su voz. Tranquilo, este es un niño, comandante. Tenemos que ser mejores que esto. Si tratamos a cada superviviente como una amenaza, no somos mejores que la gente. Estuvieron luchando por un largo momento. Harlon se quedó en silencio considerando. Las palabras de Ethan. Finalmente suspiró
y se pasó una mano por su cabello canoso. Entiendo de dónde vienes, Cole. Lo entiendo, pero no es tan simple. Tenemos que proteger a los nuestros. Si ella es inocente, genial. Le daremos refugio, pero tenemos que estar seguros. Ethan apretó los puños, pero asintió. Sabía que Harlan solo estaba haciendo su trabajo siguiendo los protocolos que habían mantenido viva a la humanidad a través de incontables conflictos, pero la imagen del rostro asustado de Keller lo perseguía. Ella no merecía ser tratada como un arma. Solo por su especie me haré responsable de ella. Ethan dijo con voz firme. Pase lo que pase, es culpa mía. Solo dale una oportunidad. Harlan lo estudió por un largo momento, sopesando la solicitud. Está bien, dijo finalmente, pero tendré que informar. Esto para ordenarles que quieran respuestas. Entiendan. Ethan respondió aliviado. Para tener algún grado de control sobre la situación, haré lo que pueda para asegurarme de que esté a salvo con eso. Harlan se volvió hacia su consola y Ethan dejó el centro de comando. Su mente ya estaba trabajando en los siguientes pasos. Había comprado a Killary en algún momento, pero el verdadero desafío aún estaba por delante. Necesitaba ganar su confianza para ayudarla a adaptarse a la vida a bordo de una nave humana sin sentirse como una prisionera. Mientras regresaba a la bahía médica, el dispositivo silbó. Era la doctora Valera. El capitán que llamó se despertó nuevamente. Valeria dijo que estaba preguntando por ti. Ethan aceleró el paso. Al llegar a la bahía médica, momentos después, Keller se sentó ligeramente. Sus ojos violetas escanearon la habitación nerviosamente cuando vio a Ethan. Algo de tensión en su rostro. East Hean susurró. El sonido de su nombre todavía era extraño en su lengua. Él sonrió cálidamente y se sentó junto a su cama. ¿Cómo te sientes? Serie dudó. Su mirada se movió rápidamente por la habitación antes de posarse en él. Creo que mejor. Eso es bueno, dijo Ethan inclinándose ligeramente hacia adelante. Escucha, necesito hablar contigo sobre algo importante. Los ojos de Keller se abrieron de par en par. La incertidumbre volvió a apoderarse de su expresión. Ethan podía decir que tenía miedo de lo que pudiera venir después. No te voy a mentir, dijo, con suavidad. La gente de esta nave hará preguntas que no conocen. Tu especie y eso los pone nerviosos, pero prometí que te protegería y lo haré. Solo necesitas confiar en mí. Las pequeñas manos de Keller agarran el borde de la manta, con fuerza. Sus nudillos se ponen pálidos contra su piel violeta. ¿Qué me harán? Ethan frunció el ceño. Probablemente te preguntarán de dónde eres, tu gente, ese tipo de cosas, pero no dejaré que te lastimen. Estaré contigo. Todo el tiempo, Cary lo miró fijamente, buscando en su rostro cualquier signo de engaño. Había crecido escuchando historias de humanos despiadados, brutales y guerreros, pero Ethan no era así. La había salvado. Le había hablado con amabilidad e incluso ahora estaba prometiendo protegerla. Después de lo que pareció una eternidad, ella asintió lentamente. Confía en ti. El alivio invadió. Ethan, pero todavía quedaba un largo camino por recorrer, tenía que navegar por un delicado equilibrio. Proteger a Serie mientras también satisfacía las sospechas de sus superiores. Hay algo más, dijo Keller en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Antes del ataque mi gente estaban trabajando en algo que no sé qué era, pero los escuché hablar de eso. Dijeron que era peligroso, que podría terminar la guerra. El ceño de Ethan se frunció. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes qué era? Cary negó con la cabeza. No, pero estaban asustados y ahora creo que es por eso que fueron atacados. La mente de Ethan corrió. Si la gente de Cary había estado desarrollando algún tipo de superarma, podría explicar el repentino y brutal asalto a su nave. Pero si se corría la voz, también podría convertirla en un objetivo para más que solo los humanos. Estás a salvo conmigo, Ethan le aseguró. Pase lo que pase, lo resolveremos juntos. Serie asintió, pero el miedo en sus ojos no se disipó por completo. Ella estaba cargando con la carga mucho mayor de lo que cualquier niño debería. Y Ethan sabía que ambos caminaban por una delgada línea entre la supervivencia y el desastre. Cuando dejó la bahía médica, su resolución se endureció. Protegería a Keller sin importar el costo, pero ahora tenía que averiguar más sobre su gente, sobre el arma y sobre la verdad detrás del ataque que la había dejado varada y sola los siguientes. Días pasaron en una confusión de tensión y conversaciones susurradas. Ethan mantuvo una vigilancia cercana sobre Keller, asegurándose de que estuviera cómoda mientras también mantenía su presencia bajo el radar.
La tripulación tenía. Curiosa, pero el comandante Harland les había ordenado que se mantuvieran al margen por el momento, a pesar de la relativa calma. Los pensamientos de Ethan seguían volviendo a las crípticas palabras de Kerr. Su gente había estado trabajando en algo peligroso, algo lo suficientemente poderoso como para terminar una guerra. Si eso era cierto, podría cambiar todo. Pero, ¿por qué los humanos no lo habían sabido antes del ataque? ¿Y quién más podría estar detrás de ese secreto? Una noche, Ethan se paró frente a un agujero de pantalla en su habitación, sacando toda la información que la red de inteligencia humana tenía sobre la especie Kellerer YYME, desplacé por los informes largos, pero los datos eran escasos. Su gente, los aderanos, eran solitarios y rara vez se aventuraban más allá de sus propios sistemas estelares. No tenían alianzas formales, ni rutas comerciales reales, ni presencia en la comunidad galáctica en general. Se mantenían ocultos por una razón. Ethan murmuró para sí mismo inclinándose. De vuelta en su silla, su dispositivo de venida sonó. ¿Era la otra? Valiria de nuevo. «Capitán, tienes que venir a la enfermería. Kerr está despierta y creo que necesitas escuchar lo que está diciendo». Ethan salió de inmediato. La urgencia en la voz de la doctora. Valeria lo puso nervioso cuando llegó. Carrie estaba sentada. Su expresión era más alerta de lo que había visto desde el rescate. Valeria le dio un pequeño asentimiento e hizo un gesto hacia la niña, dando un paso atrás para darles privacidad. Ethan se acercó con cautela, sintiendo que algo había cambiado. «Carrie, ¿qué pasa?» Los ojos de la niña alienígena estaban muy abiertos. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba a la manta. Recordé algo importante. Ethan se sentó a su lado. Su tono era suave pero firme. «Está bien, tómate tu tiempo. Dime qué recuerdas». Kellerer tragó saliva. Su voz apenas era un susurro. El arma, en lo que mi gente estaba trabajando, no estaba destinada a terminar. La guerra estaba destinada a destruir todo lo que querían acabar. Planetas enteros. Civilizaciones. Ethan se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿Por qué harían eso? Carrie miró sus manos, sus pequeños dedos retorciéndose. Juntos, estaban desesperados. Pensaron que si podían demostrar lo poderosos que eran, nadie los desafiaría nunca más. Excepto los otros. Los que nos atacaron, descubrieron que querían detenerlo para tomar el arma para ellos mismos. La mente de Ethan corrió. Esto no se trataba solo de una sola batalla o un conflicto entre dos facciones. Esto era sobre la destrucción galáctica en una escala inimaginable. Si lo que decía Serie era cierto. Su gente había estado al borde de desatar algo que podría haber acabado con innumerables mentiras, tanto humanas como alienígenas. ¿Sabes dónde está esta arma ahora? Ethan preguntó en voz baja y tensa. Kerry negó con la cabeza. No, mis padres. No me dijeron todo, pero los escuché decir que estaba escondido. Tenían miedo de que lo encontraran. El pulso de Ethan se aceleró. Un arma como esa no podía dejarse sin control, especialmente si había caído en las manos equivocadas. «Carrie, esto es realmente importante si alguien encuentra esa arma. Estamos todos en peligro. ¿Recuerdas algo más? ¿Algo que pueda ayudarnos a averiguar dónde podría estar?» Keller frunció el ceño en concentración y después de un largo momento asintió levemente. Había un nombre, un lugar que mis padres mencionaron. Creo que era Volter Prime. Los ojos de Ethan se abrieron. Volter Prime era un planeta distante deshabitado en el borde de la galaxia conocida. Era un lugar que había sido utilizado para operaciones militares secretas en el pasado. Un mundo desolado donde nadie se aventuraba a menos que tuviera una muy buena razón. Eso es un comienzo. Ethan dijo que su mente ya estaba planeando los siguientes pasos. Tendremos que comprobarlo para ver si hay algo allí, pero voy a necesitar tu ayuda. Serie, si recuerdas algo más. Cualquier cosa que tengas que decirme. Kelly asintió. Su expresión era una mezcla de miedo y determinación. Lo haré. Ethan se quedó de pie. Su mente corría con posibilidades. Si el arma estaba en Volter Prime, había una posibilidad de que pudieran encontrarla y destruirla antes de que pudiera ser utilizada, pero no serían los únicos que buscarían. Quienquiera que hubiera atacado la nave de Killer también iría tras ella, y no dudarían en matar a cualquiera que se interpusiera en su camino antes de dejar la bahía médica. Ethan se volvió hacia Kerry con voz firme pero tranquilizadora. Lo resolveré. Te prometo que no estás solo en esto. La chica le dio una pequeña sonrisa vacilante.
El peso de su carga todavía pesaba sobre sus hombros, pero por primera vez desde que la encontraron, había un destello de esperanza en sus ojos. Ethan dejó la bahía médica con el corazón palpitando con fuerza. Tenía que informar al comandante Harlon, pero sabía que esta misión no sería nada fácil. Estaban entrando en un territorio peligroso, tanto política como físicamente. Si no lo manejaban con cuidado, el arma podría caer en las manos equivocadas y provocar una catástrofe más allá del control de cualquiera. Cuando llegó al centro de comando, la resolución de Ethan se endureció. Había salvado la vida de Killer y ahora la protegería sin importar el costo. Pero más que eso, se aseguraría de que el arma que su gente había creado, esta cosa monstruosa capaz de acabar con mundos, nunca vería el luz del día, Volter Prime. ¿Estás loco, capitán comandante? La voz de Harland resonó en la habitación tenuemente iluminada mientras miraba a Ethan con incredulidad. Los dos hombres estaban solos en el cámara de estrategia. Mapas de Hall y fuentes de datos parpadeando a su alrededor. Ethan acababa de transmitir todo lo que Kelleher le había dicho sobre el arma y Harlon estaba luchando por procesarlo. Todo lo que sé es que suena loco, respondió Ethan, manteniendo su voz firme, pero sí. Esa arma está ahí afuera, no podemos ignorarla, tenemos que destruirla antes de que alguien más llegue a ella. Harlon se frotó una mano por la cara caminando frente al mapa. Esto podría iniciar una guerra, Cole, si vamos tras algo como esto sin autorización del comando. Estamos arriesgando todo sin mencionar a Volter Prime. Está en espacio neutral, no tenemos jurisdicción allí. Ethan se cruzó de brazos, su mirada inquebrantable. Ya estamos en una guerra, comandante, y si no detenemos esto, se pondrá mucho peor. Quien atacó a la gente de Killer probablemente ya esté en camino a ese planeta. No podemos sentarnos aquí y esperar a que usen esa cosa. Harland dejó de caminar girándose para mirar a Ethan con el ceño fruncido. ¿Estás dispuesto a verificar todo en el mundo de un niño? No está mintiendo, dijo Ethan. Firmemente he visto el miedo en sus ojos, está diciendo la verdad. Harland lo miró fijamente por un largo momento, sopesando sus opciones. Finalmente dejó escapar un largo suspiro y asintió de acuerdo. Capitán, iremos a Volter Prime, pero esto no está en los libros, nadie puede saber. Lo que buscamos. La expresión de Ethan no cambió, pero por dentro sintió una ola de alivio. Entendido. Sir Harlon miró el mapa de nuevo. Una mirada sombría se apoderó de sus rasgos. Preparar a la tripulación para la partida. Daremos el salto a Volter Prime en 1 hora. Cuando Ethan salió de la cámara de estrategia, su mente ya estaba corriendo. Esta misión era una apuesta. Poco probable, una apuesta imposible que podría salvar la galaxia o condenarla, pero una cosa era segura, no podían permitirse fallar en la bahía médica. Cary estaba esperando con los ojos muy abiertos por la aprensión. Cuando Ethan regresó, le dio un asentimiento tranquilizador. Vamos a Volter Prime, le dijo, vamos a detener esto. La mirada de Keller buscó la suya, buscando cualquier signo de duda que encontró. Ninguna gracias, susurró su voz llena de emoción. Ethan se arrodilló junto a su cama, su mano descansando suavemente sobre su hombro. Estamos juntos en esto, niña. No dejaré que nada te pase, mientras la nave se preparaba para su peligrosa misión. Ethan no podía quitarse la sensación de que el tiempo se estaba acabando.